Hablemos de una de las profesiones más longevas y peor vistas del mundo. Y no hablamos de la prostitución, hablamos del verdugo. Lejos de la imagen de hombre encapuchado, robusto, cruel, que decapitaba, se encontraban personas con una gran cultura que tenían que saber mucho de anatomía humana. Fueron cruelmente odiados, fueron los apestados de la sociedad junto con leprosos, prostitutas. Hay un testimonio del siglo XIX de un verdugo de Madrid que decía: «La gente huye de mí, me tienen asco e incluso miedo, pero no soy yo quien ejecuta, sino la ley». Pero ¿dónde nació esta mala fama? Veréis, en el medievo era muy fácil que los delincuentes se zafaran de la ley. Estaba muy fácil delinquir y que no te pasara nada. Entonces la justicia, a modo de escarmiento para el pueblo, empezó a hacer ejecuciones públicas, y estas eran multitudinarias, eran auténticas obras de teatro. Se concentraba toda la población alrededor de la plaza, los comerciantes ganaban el triple de dinero ese día de la cantidad de público que asistía a la ejecución, incluso había asientos en primera fila que la gente pagaba por ellos para ver la ejecución de primera mano y que les aplicara la sangre. Pero claro, el actor principal de todo esto era el verdugo. Y claro, estaba a vista de todo el mundo porque en ese momento no tenían capucha. Los verdugos cobraban muy bien, eran ricos. El problema es que tenían una serie de condiciones nada fáciles que no sé si le compensaba el dinero que ganaban. Por ejemplo, vivían a las afueras de las ciudades, no podían pisar una iglesia, tenían que casarse en casa. Cuando iban al mercado no podían tocar el género, que consideraban que ellos eran impuros y ensuciaban el género. Sus hijos también sufrían esa mala fama. Había muchos colegios que no los aceptaban por ser hijo del verdugo. Y luego también tenían el problema de que si no ejecutaban bien, podían ser linchados, es decir, no podían asestar más de 3 golpes al reo, porque si no formaba una carnicería, la gente se enfadaba y lo linchaba. Si sobrevivía el linchamiento, lo peor que le podía ocurrir era que se quedara sin empleo y sin sueldo. Yo creo que es lo mejor que le podía ocurrir. En muchos casos, las autoridades locales acosaban a los carniceros para que estos ejercieran de verdugos. Sabían de articulaciones, de carne, de cortar, pero ya fue en el siglo XVII cuando se le empezó a poner capucha. Y ya fue a partir de ahí cuando pudieron gozar de cierto anonimato. Fue en el siglo XIX cuando la gente culta, gente con estudios, por necesidad, corrían a apuntarse a ser verdugos cuando se convocaban estas plazas. Eran abogados, eran médicos, eran maestros. En fin, ¿conocíais la historia de los verdugos? ¿Qué os ha parecido? Os leo.